Nos da mucho gusto que Guadalajara sea sede del próximo Congreso Internacional de Urgencias y Reanimación 2022. Nos da mucho gusto también que esta Guadalajara sea el epicentro de muchas de las actividades, pero también sea el estandarte de muchos de los íconos de la mexicanidad, la charrería, el tequila y el mariachi. Entonces creo que somos una opción no solamente muy atractiva, sino un lugar en donde van a disfrutar su convención, van a disfrutar su congreso, sus actividades, pero también las van a poder generar con muchas otras actividades como culturales o deportivas que se generan día con día en la ciudad. Bienvenidos a Guadalajara, los esperamos para que sientan la calidez jalisciense, la calidez tapatía y sea una experiencia para todos ustedes. Bienvenidos a Guadalajara. ¿Qué tal? De acuerdo a la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país viven aproximadamente al día de hoy 15.4 millones de personas mayores a los 60 años. De estos, alrededor de 1.7 millones viven solos en casa. Alrededor del 41.4% de estos pacientes constituyen todavía una parte de la población económicamente activa y cerca del 69.4% de estos pacientes mayores de 60 años viven al día de hoy con alguna enfermedad crónica. Muy buenas tardes a todos, soy el doctor Daniel Sánchez Arreola, médico especialista en medicina de urgencias y presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. A nombre de esta sociedad quisiéramos dar la bienvenida a todos y cada uno de los socios que se encuentran conectados el día de hoy en esta sesión estatutaria a través de nuestras redes sociales y así como también a través de nuestra plataforma. Sean todos bienvenidos y agradecemos el que el día de hoy puedan estar con nosotros para poder ser partícipes de un tema de suma relevancia que en los últimos años no ha sido muy tratado en muchos lugares, pero que sin embargo con la evolución de nuestra población y con los cambios actuales, no solamente en México, sino en el mundo entero, es un problema que tenemos que empezar a pensar y necesitamos tener soluciones para poder atender a la población mayor, que es la población a la cual nos vamos a enfrentar en los siguientes años. De manera introductoria, quisiera platicar con ustedes antes de presentar a nuestros excelentes panelistas y ponentes que nos acompañan el día de hoy, acerca de la importancia que refiere el poder atender a un paciente geriátrico o a un adulto mayor en el servicio de urgencias. Como todos ustedes saben, México está viviendo un fenómeno que se llama transición demográfica. Y esto no es otra cosa más que una evolución sobre la edad de la población actual para los siguientes 30 o 50 años. Nuestra población en México está sufriendo un cambio dinámico y vamos a ver con cada año que pasa una disminución significativa en la tasa de natalidad y en la tasa de mortalidad, pero vamos a ver también un incremento en los años de esperanza de vida. Para los años de 1930, la esperanza de vida de una persona en México era aproximadamente de los 40 años. Hoy la esperanza de vida se ha prolongado hasta los 75 y en algunos años se irá inclusive hasta los 85 años. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que cada día vamos a tener población que envejece rápidamente, pero a pesar de tener más adultos mayores que van a tener más años viviendo en nuestro país, vamos a tener lamentablemente también una gran cantidad de personas mayores de los 60 años o de la tercera edad que van a cursar con una cantidad de enfermedades crónicas. Así que para el año 2050, cerca del 32 o 33% de la población total de nuestro país va a estar significativamente representada por adultos de la tercera edad. Y esto constituye un reto muy importante para todos los sistemas de urgencia, al igual que nosotros, nos hemos podido dar cuenta que en el diseño original de nuestros servicios de urgencias, los adultos mayores normalmente no están contemplados.
Hoy las salas de urgencias de nuestros hospitales pueden ser considerados ambientes nocivos, peligrosos inclusive para nuestros pacientes de la tercera edad, y también esto exige que en nuestros servicios de urgencias podamos realizar muchos cambios o adaptabilidades para poder atender cada vez a más pacientes mayores en nuestros servicios de urgencias. Esto ha dado pauta también a crear guías nuevas de tratamiento, manuales, protocolos, que antes no contábamos con ellos y que ahora nos hemos dado cuenta que son de suma importancia para poder ofrecer una atención de calidad para nuestros adultos mayores. Y esto repercute no solamente en la dinámica del servicio de urgencias, sino también repercute en tener personal entrenado, en tener instalaciones adecuadas, en tener políticas de medicamentos adecuados y sobre todo cuidados especiales que tenemos que dar a este tipo de pacientes, a diferencia de la mayoría de los pacientes que vemos todavía hoy en día. Y por supuesto, esto también da una referencia hacia el futuro de una mayor implicación financiera para poder adaptar nuestros servicios de urgencias para la atención de estos pacientes. Así que bueno, el contar hoy con pacientes mayores de 60 años, o pacientes adultos mayores en nuestros servicios de urgencias, nos exige poder hacer cambios muy importantes en gran cantidad de procesos y puntos muy importantes de la operación del servicio. Empezando desde el abordaje prehospitalario que vamos a platicar el día de hoy, también hablando de herramientas predictivas de mortalidad en estos pacientes que son muy diferentes a pacientes jóvenes. Nos hace también pensar en políticas de seguridad de medicamentos, ya que muchos de estos pacientes cuentan con polifarmacia o consumen una gran cantidad de medicamentos cuando llegan al servicio de urgencias. Un protocolo muy especial para poder atender y detectar el delirium de nuestros pacientes en la sala de urgencias, prevención de los llamados eventos centinelas, caídas o accidentes de estos pacientes dentro de las salas de urgencias y por supuesto algo que hoy en día nos preocupa mucho también a los médicos de urgencias son los cuidados paliativos y los cuidados al final de la vida en estos pacientes. Así que bueno, sin más, voy a dar el día de hoy la más cordial bienvenida a nuestros panelistas y ponentes que nos acompañan en la sociedad mexicana, infinitamente el poder contar con su presencia para poder hablar muy puntualmente de este tema tan importante. Los voy a presentar no en orden de importancia, pero sí los voy a presentar de la manera en la que ellos nos van a hablar acerca de su experiencia en cada uno de sus dos ámbitos, ambiente prehospitalario y en el ambiente de urgencias, con la finalidad, al final de esta sesión, de poder hacer una breve mesa de discusión y también hacer partícipe a nuestros socios que se encuentran conectados para poder responder sus dudas y sus preguntas. Doy la bienvenida al doctor Omar Rojas Tapia. El doctor Omar Rojas Tapia es director y fundador de RITS México. Él es director del Hospital Estatal Móvil COVID-19 Guanajuato del Servicio Estatal de Urgencias Médicas del Estado de Guanajuato. Es instructor de los diferentes cursos de especialidad en atención prehospitalaria, AJA, NAEMT, y además de eso también es integrante orgullosamente de nuestro Comité de Atención Médica Prehospitalaria de la Sociedad, así que le damos una más cordial bienvenida al doctor Omar Rojas. Y presento también al doctor Alejandro Moya Álvarez. El doctor Alejandro Moya es especialista en medicina de emergencias y él es miembro de la Sociedad Costarricense de Médicos Emergenciólogos y es ponente internacional con una especial interés y afinidad por este tema que son las emergencias geriátricas. Doctor Omar Rojas, doctor Alejandro Moya, muchas gracias por estar con nosotros y sin más le cedo la palabra al doctor Omar Rojas para poder dar paso a esta sesión. Muchas gracias y adelante. Bienvenidos, pues vamos a hablar el día de hoy de urgencias en el paciente geriátrico y cuáles son sus consideraciones especiales. Yo soy el doctor Omar Rojas. Vamos a iniciar. Pues la geriatría no es algo realmente nuevo, es desde 1903 que se acuña el término de gerontología y se empieza a utilizar en la Universidad de Pasteur en París y en 1909 empieza a utilizarse el término de geriatría. Sin embargo, es hasta 1930 cuando se establece ya formalmente la cátedra de geriatría, principalmente en la ciudad de París. Uno de los puntos o aspectos claves es que esta rama de la medicina pues evalúa al adulto mayor en conjunto con todas sus patologías y en conjunto con todas
las enfermedades que representan. Hablar de geriatría o hablar de las urgencias geriátricas, pues es encaminarnos una parte a la esperanza de vida. Sabemos o vamos a hablar de diferentes términos en los cuales pues la esperanza de vida pues es uno de los puntos importantes. Con estos tópicos de INEGI o con estas imágenes de INEGI vemos cómo ha ido en aumento la incidencia o en este caso la cantidad de personas adultas mayores por cada 100 niños y jóvenes. Tenemos un fenómeno social y una distribución geográfica muy interesante aquí en nuestro país. Referente a esto, pues sabemos que en la década de los 90, pues teníamos 15 adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes. En el año del 2015 tenemos 40, que va a representar casi la mitad, y ahora en pleno 2020, pues también tenemos ya pegando casi al 50%. Tenemos un punto importante en el cual hay una situación que se espera que para el 2050 la mitad de la población, al menos de México, sea de adultos mayores. Entonces, probablemente se convierta en un sistema de salud en el cual debe de estar enfocada la atención de este grupo etario. Vemos una gráfica bastante interesante, la segunda gráfica del lado derecho, como la relación entre hombres y mujeres pues también es un poco pues variable, ¿verdad? En el cual hay más mujeres que hombres y pues esto significa unas cuestiones bastante interesantes en cuanto a las patologías que presentan cada uno. Dentro de la distribución geográfica, pues ahora se invierte la pirámide poblacional respecto a las poblaciones rurales en relación a las poblaciones urbanas. Entonces los sistemas de emergencias pues van a enfrentar este fenómeno de lleno, ¿no? De golpe, en el cual pues la concentración de adultos mayores va a ser mayor en las zonas urbanas. Entonces los aspectos de salud pública tendrán que cambiar para que se pueda realizar esta adaptación para que se pueda atender a toda la población mayor. Otro de los puntos importantes en el aspecto de pues, la evaluación de los pacientes geriátricos son los arreglos de vivienda, los ingresos y pobrezas, la salud en general y la etnicidad. Afortunadamente en México pues no contamos con una gran variedad de etnias, a diferencia por ejemplo de Estados Unidos, en el cual hay múltiples etnias, múltiples nacionalidades en las cuales pues crean una amalgama que justamente nos dan esta factibilidad. Dentro de otras de las cuestiones importantes es que para hablar del paciente geriátrico, pues podemos utilizar esta mnemotecnia GEMS. En este caso, la mnemotecnia GEMS hace alusión a todos los pacientes geriátricos. Es un sistema de evaluación. Esta es la parte que va a cambiar a los conceptos críticos que vamos a revisar en cada paciente geriátrico. En el caso de los pacientes geriátricos, este diamante de evaluación GEMS, que está avalado justamente por este curso que es Pacientes Geriátricos de NAEM, nos hace un abordaje general de los aspectos fundamentales que son necesarios para realizar una evaluación correcta. Dentro de esto, lo primero que tengo que identificar es la G, que hace alusión a paciente geriátrico. Y esto se da cuando se presentan situaciones atípicas y se tiene que tener un respeto profundo, ¿verdad? Experimentando los cambios de la edad, identificando que el paciente es geriátrico, como vemos esta imagen en la foto. Sabemos que va a cambiar nuestra perspectiva de evaluación. En este caso, el paciente geriátrico pues merece empatía. Ahorita vamos a ver unos aspectos sociales en los cuales tenemos que plantarnos y tenemos que identificar para poder dar una atención adecuada de este paciente. En el caso de la E es de la evaluación ambiental. En el caso del paciente geriátrico tenemos que ver también el entorno. Podemos sustituir esta E por el ambiente o el entorno. En este caso, el ambiente pues va a determinar muchos factores, como lo puede ser abuso, como lo puede ser abandono, como puede ser problemas patológicos específicos, también problemas o situaciones en las cuales puedan propiciar un evento traumático, como lo es de lugares donde hay acumulación de diferentes tipos de cosas, de lugares donde se ha abandonado al paciente geriátrico, que la vivienda no cuente con las condiciones específicas como lo son adaptaciones, en este caso pues con soportes para que pueda realizar sus actividades normales. Entonces también hay unos puntos importantes. Normalmente también está asociado a cuestiones de seguridad. En México no es tan común, en Estados Unidos sí lo es, en el cual tenemos detectores de humos, tenemos sistemas contra incendios y están los famosísimos centros de cuidados o asistencias de cuidados de pacientes geriátricos. Entonces también sí cuenta dentro de las condiciones. Otro de los puntos importantes también son los cambios fisiológicos con la edad. Entonces, si este paciente tiene todos estos cambios asociados, en un paciente normal,
probablemente un cable tirado en el piso o en este caso, pues una conexión, por ejemplo, de un ventilador, pues no puede ser un riesgo considerable. Sin embargo, para el paciente geriátrico, por la disminución en su movilidad y los cambios físicos y los cambios anatómicos que sufre, pues puede ser un riesgo bastante potencial, ¿verdad? Otro punto importante es la comunicación. Voy a hacer alusión a los países de Latinoamérica y a los países de Estados Unidos. En relación a los países de Latinoamérica, pues la mayoría tiene la cultura de que el adulto mayor se queda con la familia. En el caso de los pacientes en Estados Unidos o países del primer mundo, hay cuidados o centros de atención geriátricos en los cuales, pues estos adultos mayores están dentro de de estos centros de cuidados geriátricos, ¿verdad? Entonces, las cuestiones de seguridad o de adaptabilidad para este tipo de pacientes, pues va a ser importante en este punto de vista. En el caso de la AM, hace alusión a la evaluación médica. Per se, los pacientes mayores tienden a tener una variedad de problemas médicos que hace más compleja la evaluación. Uno de los puntos importantes que siempre me gusta comentarles en la evaluación del servicio prehospitalario en los pacientes geriátricos es que el paciente geriátrico que necesita atención médica quiere decir que su sistema de compensación se ha agotado. Normalmente estos pacientes están politratados, tienen varias condiciones patológicas que están ya acompañándolos a lo largo de su vida. Entonces, pues estos problemas patológicos, una vez exacerbados, pues va a ser difícil que ya ellos puedan compensarlos. Otro de los puntos importantes es obtener una historia clínica detallada, independientemente de cuál sea la queja principal. Aquí haríamos la labor como a especie de detective, especie de investigador, en la cual tengo que tener en cuenta que cualquier punto puede ser un factor importante para que el paciente pudiera haber desarrollado este tipo de patologías. Otro de los aspectos importantes que se va a generar en este tipo de pacientes es la evaluación social. En este caso de la evaluación social no hace referencia solamente al tipo de relaciones sociales que tiene, sino también se va a evaluar el alimento, que nos va a reflejar el estado nutricional, la ropa, que nos va a evaluar el grado de descuido o el grado de cuidado personal, si el paciente se ha duchado, si el paciente se ha bañado. Si se proveen estas actividades, de ser así, ¿por quién se están proviendo? Si el paciente todavía es autosuficiente o hay alguien más que lo está haciendo por él, ¿no? Que en este caso, pues, es el cuidador. Hay demoras en que el paciente llegue a tomar sus alimentos. Hay complicaciones en las cuales el paciente no pueda seguir adecuadamente su tratamiento. Y en este caso, ¿cuál es el entorno social en el cual se desarrolla? Porque también puede haber un síndrome de depresión en el adulto mayor. Entonces, esto es de vital importancia, evaluar el aspecto social para que se pueda producir de manera general este diamante de evaluación y yo pueda tomar una decisión y las consideraciones especiales en mi paciente. Otro de los puntos importantes es ver si este paciente tiene una red social de apoyo y tiene maneras de interactuar socialmente con otras personas. Como les comentaba, en países de primer mundo normalmente están acostumbrados a que son casas de cuidado o casas de retiro geriátrico, entonces no habría mayor problema. Aquí en Latinoamérica, pues el contexto cambia completamente, ¿verdad? El paciente geriátrico vive con la familia, los que se hacen responsables no son cuidadores experimentados o no son personal de salud experimentado para lograr este cuidado, sino son pues personas dentro del mismo círculo social que están dentro de la familia. Uno de los cambios que debemos de encontrar o de los que debemos de identificar en el paciente geriátrico dentro de las condiciones especiales es que están más propensos a enfermedades y desórdenes mayores. Esto debido a que tienen menores reservas y el tiempo más difícil para compensar la enfermedad. Por eso les hacía alusión de que el paciente geriátrico que necesita atención médica, pues quiere decir que su sistema de compensación ya no ha sido el suficiente para poder mantener esta homeostasis o esta salud. Las condiciones de salud múltiples definitivamente son uno de los puntos importantes que van a hacer la diferencia en el paciente geriátrico. Puede ser que una enfermedad pulmonar o una enfermedad cardiovascular hagan sinergia, que se pongan en la parte mixta y puede ser uno de los condicionantes o uno de las famosísimas polifarmacia que vamos a hablar un poquito más adelante, ¿verdad? Y definitivamente los cambios en la anatomía y fisiología pues empiezan a desarrollarse a partir de los 50 hasta los 60 años. A partir de los 60 años se establece ya un sistema en el cual estos cambios de anatomía y fisiología pues van en decremento. No quiere decir que se degraden o que dejen de funcionar, sino van disminuyendo su funcionalidad y hay un sistema de adaptación bastante considerable.
Otro de los puntos importantes es que con la edad vamos a tener múltiples cambios, además de los que ya comentamos en el sistema nervioso. Hay atrofia cortical, hay enfermedades, por ejemplo, por demencia, hay enfermedades por degradación del sistema nervioso central. Los cambios sensoriales asociados a enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, los cambios psicológicos que ahorita los vamos a revisar, el cambio en el sistema cardiovascular no solamente por las patologías de base, sino por el proceso degenerativo que va a tener el sistema cardiovascular y no se hable del sistema tegumentario, ¿verdad? En el caso del sistema tegumentario, por la limitación de las funciones junto con la osteoartrosis o osteoartritis, pues van a determinar, por ejemplo, incluso que el paciente pueda llegar a tener un seguimiento adecuado de su manejo farmacológico de base. Hay un ejercicio que me encanta dentro de este curso de formación médica continua para profesionales de la salud, tanto prehospitalarios como hospitalarios, en el cual hay un ejercicio de empatía. En este ejercicio de empatía vemos las limitaciones visuales, las limitaciones auditivas y las limitaciones en cuanto a las características para tomar las cosas. Cuando un paciente geriátrico tiene pues esta situación, hay eventos en los cuales se ha demostrado que esta limitación de la funcionalidad les ha quitado esta autosuficiencia. Por ejemplo, no pueden hacer sus funciones normales, no pueden incluso llegar a cocinar, no pueden llegar a abrir sus medicamentos para tomarlos, ¿sí? Y los cambios asociados al sistema nervioso central pues también pueden impedir este tipo de situaciones. Por eso es importante que nosotros cuando hagamos la historia clínica prehospitalaria para poder hacer el enlace hospitalario, que nosotros actuemos a manera de detective, en el cual todos los puntos pueden ser desde un desapego al tratamiento, un nuevo episodio o exacerbación de un episodio que ya se conozca. Hablando de los problemas de comunicación, pues vamos a tener los problemas de comunicación verbal y no verbal. Normalmente el servicio de emergencias pues, está acostumbrado, por así decirlo, al trato de pacientes geriátricos. Sin embargo, podemos tener condiciones en las cuales esta situación de empatía no sea la adecuada para comunicarnos adecuadamente con el paciente. Sabemos que el paciente va a tener una disminución de la agudeza visual, va a tener una disminución de la agudeza auditiva, puede tener algún trastorno del habla por una patología de base, algún trastorno de la comunicación, como lo es el caso de afasia, y principalmente va a tener algo que se llama ansiedad de separación. En este caso, la ansiedad de separación va encaminada a que el paciente va a tener factores asociados psicológicos en los cuales tiene un apego a su entorno. En el entorno se siente seguro, en el entorno se siente bien. Hay algunas situaciones en las cuales el profesional de la salud no es empático con este tipo de pacientes e incluso hay algunos nuevos sistemas en los países de primer mundo o en los países desarrollados en los cuales ya hay una paramedicina comunitaria en la cual se les da este tipo de atención. Entonces, todos estos problemas de comunicación pueden ser un factor importante para que no se establezca una comunicación asertiva con el paciente geriátrico y no se logre una buena atención. Dentro de las características psicológicas que tenemos que tomar en cuenta para este tipo de pacientes al momento de la atención es que el paciente va a presentar rigidación de los rasgos de personalidad previos. Puede ser que él tenga alteraciones de conducta bastante fuertes, ¿no? Conductas de atesoramiento o apegamiento a sus bienes, que es algo muy importante. Tal vez para mí no sea importante tener, por ejemplo, un reloj, ¿sí? O tener, por ejemplo, una foto, tener, por ejemplo, un libro. Para ellos representan momentos, representan situaciones y hay ocasiones que este apego a los bienes nos impide también tener una buena evaluación de nuestros pacientes. Principalmente presentan refugio en el pasado. Yo creo que todos dentro de nuestro núcleo familiar hemos estado con nuestros abuelitos, con nuestras situaciones en las cuales, pues, viene la famosísima frase de en mis tiempos o cuando yo estaba joven. Pues estas analogías o estos recuerdos o este apego al pasado es una característica del paciente geriátrico. Y justamente viene el aspecto psicosocial del paramédico, ¿no? El del servicio de emergencia, en el cual debe de establecer un sistema de empatía. Recordemos que ellos han sido personas, han tenido profesiones. Hace un tiempo salió una campaña que me encantó en la cual hay una persona mayor enfrente de un espejo, ¿no? Y pues era un cardiólogo, era una enfermera, era un bombero. Son personas que no es que estén al final de su vida, sino están en un proceso natural de la vida, también eso hay que entenderlo, que no son personas que ya están enfermas, que ya
van a fallecer o que ya están dentro de la situación de avance, ¿no? Sino que no tienen un avance dentro de la calidad de vida en la cual pues tengo que identificar muchas cuestiones. Sentimientos de inseguridad, esto es algo esencial que debe identificar el servicio de emergencias. Este sentimiento de inseguridad va a ir enfocado principalmente a las situaciones en las cuales el paciente ha perdido funciones, ha perdido autonomía, ha perdido algunos de los puntos importantes que han sido en su vida, y justamente es lo que también se debe de evaluar, la autosuficiencia. Los cambios en las relaciones sociales y la reducción del interés por algunas situaciones en las cuales pues el paciente puede no llegar a participar por esta sensación de rechazo. Mayor rigidez para aceptar los cambios tecnológicos y sociales, y pueden presentarse agresivos y hostiles, ¿verdad? Esto puede limitar también la calidad de los problemas de comunicación. Respecto al trauma, pues vamos a hacer situaciones muy puntuales. Yo puedo hacer una mnemotecnia únicamente, en el cual puedo utilizar esta mnemotecnia SPLAT, en la cual yo tengo que hacer alusión a qué síntomas. Recordemos que aquí que el trauma puede ser no solamente de origen traumático, sino que una enfermedad haya generado o que haya ocasionado este problema traumático, ¿no? El antecedente de caídas previas, la localización de la caída, ¿sí? Probablemente debemos de estar prevenidos para que el paciente tenga una fractura de cadera, una fractura de hueso largo. También los cambios en relación al sistema tegumentario y osteotendinoso, pues van a ser uno de los puntos importantes en manejo de este tipo de pacientes. El tiempo, la hora de caída, esto es también muy importante, hacer una cronología de los hechos. Y en el aspecto del trauma, tanto físico como psicológico, no solamente vamos a tratar al trauma como un evento asociado a un intercambio de energía, sino también en el aspecto psicológico. ¿Qué trasfondo o qué trastorno psicológico o físico puede generar este tipo de trauma para nuestro paciente geriátrico? A veces llegamos, sabemos que tienen fractura de cadera, los movilizamos, pero eso representa que ellos estén en cama cierto tiempo. Les va a quitar su función, les va a quitar su limitación, les va a quitar su seguridad. Entonces, tengo que tener en cuenta estas situaciones para que se puedan identificar de manera adecuada. En el aspecto del trauma, otro de los puntos importantes es en las consideraciones de traslado. Probablemente los dispositivos no estén adecuados para los pacientes geriátricos. Los pacientes geriátricos pueden tener cifosis, pueden tener lordosis, pueden tener limitación en el movimiento, en el rango del movimiento. Entonces, a veces, por ejemplo, queremos llevarlos a la férula espinal para hacer una restricción de movimiento espinal, pero tengo que tener en cuenta que tengo que rellenar o tengo que compensar las variantes anatómicas al momento de llevarlo a los diferentes dispositivos. Sabemos que ahora el colchón de vacío pues es una de las mejores opciones para trasladar a los pacientes en trauma. Entonces, pues también mientras cumplamos el principio, la preferencia que nosotros elijamos, pues va a ser bastante considerable. En el aspecto de los problemas médicos, pues podemos encontrar patologías de base. Sabemos que las enfermedades vasculares, el evento vascular cerebral, el infarto agudo al miocardio, seguido de las enfermedades respiratorias y las enfermedades infecciosas, pues van a ser uno de los puntos críticos que debo de evaluar siempre en mi paciente. A esto debo de anexar, por ejemplo, ahora en el contexto de COVID, pues que sean pues propensos a este tipo de situaciones, ¿verdad? Que a final de cuentas es una enfermedad infecciosa, pero que puede llegar a generar también un problema. Identificar en el entorno, en el ambiente. Yo siempre les digo que al momento de llegar a la ubicación con el paciente geriátrico hay que buscar intencionadamente, y aquí en México se da mucho la cuestión, me parece que en varios países de Latinoamérica, en los cuales pues que ya mi vecina me dijo que le dieron esto para la presión, ¿verdad? Fue buenísimo. Me dieron esto para el azúcar, me dieron esto para el dolor. Entonces, algunas situaciones en las cuales no está bien evaluado el paciente, se agrega un nuevo medicamento por un facultativo o no facultativo, el paciente puede generar esta interacción farmacológica que puede llevar a este problema médico. También aparición de nuevas enfermedades, ¿verdad? Síndrome metabólico, insuficiencia cardíaca o alguna complicación o exacerbación de la enfermedad de base que tengo. Y pues también desarrollar un trastorno mixto, como lo mencionábamos hace un momento, un evento vascular cerebral que haya podido originar un trauma, en este caso, o un trauma también que haya sido originado por un proceso cardiovascular, ¿verdad? Entonces, estos puntos son importantes. Dentro de las enfermedades infecciosas, tenemos que tener en cuenta que el paciente geriátrico va a tener decremento de la función pulmonar y los reflejos al toser. Pierde en este caso sus reflejos de autoprotección. La acidez gástrica y la movilidad gastrointestinal también van a estar disminuidas.
puede tener una enfermedad cardiovascular de base. Y en este caso también el sistema tegumentario pues puede hacer que la piel esté delgada y se traumatice fácilmente, lo que puede generar también úlceras de piel. Este es uno de los puntos también críticos en el acceso intravenoso del paciente. Vamos a ver que hay muchas variaciones en la formación o en este caso en la evaluación de los pacientes para poder desarrollar, pues, por ejemplo, un acceso venoso, ¿no? Los vasos son más frágiles, entonces también tengo que considerar, por ejemplo, que no puedo usar catéteres tan gruesos. Aunque el paciente esté en shock, probablemente esta piel sea lábil, ¿sí? O esta piel sea frágil y también los vasos, entonces puedo generar pues una infiltración y también tengo que considerar esta parte. Otro de los puntos importantes son los mecanismos inmunes deteriorados, entonces todo esto puede llegar a afectar al paciente en el estado geriátrico. Otra de las características que debo de pensar es que los focos pueden ser pulmonar, gástrico y urinario. Entonces, siempre considerar el antecedente para este tipo de situaciones. ¿Qué otras cosas pueden afectar no solamente las enfermedades infecciosas en el paciente geriátrico, sino cualquier tipo de enfermedad? La nutrición e hidratación inadecuada, enfermedades crónicas y el uso crónico de medicamentos, retención urinaria o incontinencia. Uno de los puntos importantes es la vivencia institucional. En este caso, la vivencia institucional, como les mencionaba, es más marcada en países de primer mundo. En México, pues en este caso, por los asilos de ancianos, también el hacinamiento considerable, pues puede ser uno de los puntos críticos para favorecer este proceso infeccioso. Y otra de las características, pues es necesidades de dispositivos invasivos médicos o anexos, ¿verdad? Que esté en manejo el paciente o que también esté periodos prolongados de tiempo hospitalizado. Entonces, también esto iría dentro de la historia clínica. En el aspecto neurológico, únicamente voy a mencionar que tenemos una mnemotecnia que puede llevarnos a determinar qué tipo de patología neurológica se está presentando. Y esta mnemotecnia es muy fácil de recordar. Es vitamins C y D, en la cual hace referencia a una enfermedad vascular que puede ser de origen también inflamatorio, toxinas, trauma o tumores, autoinmunidad, un proceso metabólico, infección, narcóticos, que sea de tipo sistémico o que sea congénito o degenerativo. Con esta mnemotecnia yo puedo hacer una valoración completa con la valoración que ya ustedes conocen dentro del aspecto neurológico. Entonces agrego solamente esta mnemotecnia para realizar sospecha de este tipo de situaciones. Otro de los puntos importantes es que no solamente tratamos al paciente geriátrico, sino también tenemos que tratar a veces a la familia. En este caso, reconocer el desgaste o estrés del cuidador, en el cual hay que valorar el aspecto físico del cuidador, efectos emocionales, efectos que el paciente y otros miembros de la familia tienen con este tipo de convivencia social. Sabemos que el paciente geriátrico, muchos antes hacían la referencia de que era un niño grandote, eso es completamente falso. El paciente geriátrico es un adulto mayor que está en un proceso degenerativo, en un proceso normal, ¿sí? En este caso, pues es un paciente que puede llegar a tener situaciones en las cuales no puede valerse por sí mismo y necesita apoyos o cuidados, pero no solamente va a tener este aspecto emocional, sino también el cuidador que esté con el paciente. Entonces, hay que buscar también mecánicas o dinámicas sociales en las cuales se reduzca este estrés tanto para el cuidador como para el paciente y pues aquí identificar, ¿verdad? Hay ocasiones que el servicio de emergencia llega, ya no es solamente un paciente, sino son dos con este efecto del estrés o desgaste del cuidador. La polifarmacia, sin duda y definitivamente va a ser una de las condiciones médicas en las cuales tengo que identificar qué medicamento está tomando, si ese medicamento hace sinergia para generar el nuevo proceso o la nueva indicación en la cual me están llamando para evaluar al paciente, ya que diversos fármacos pues pueden causar algunas interacciones que pueden ser condicionantes para este tipo de enfermedades. Y en este caso, pues también suele llegar a pasar que vengan múltiples prescriptores y pues aquí en Latinoamérica no se diga con la automedicación. La polifarmacia es considerada una de las situaciones peligrosas debido a las interacciones entre los fármacos y también los eventos adversos al medicamento. Sabemos que en los pacientes la biodisponibilidad y la farmacocinética y farmacodinámica del fármaco se alteran y esto puede generar pues un tipo de situación en la cual pues puede tener un escenario desfavorable. Otro de los puntos importantes es detectar situaciones de abuso, en el cual la gran mayoría pues ya están realizadas
dentro de las características de atención, ¿verdad? No debería de ser, pero puedo encontrar situaciones de abuso, no solamente por el abuso físico, sino también el abuso psicológico y el abuso también económico, que son los 3 factores que debo de evaluar. Normalmente son más propensas mujeres mayores de 75 años que tengan algún tipo de dificultad física o mental o crónica. En este caso, pues la característica casi siempre es que vive con su abusador y casi siempre son aislados también socialmente y exhiben una conducta problemática. Como les comentaba, no solamente puede ser un abuso físico, sino también un abuso psicológico y un abuso económico, en el cual pues los pacientes a veces refieren a este tipo de situación, ¿verdad? O que los pacientes también estén en situación de descuido. Estos pacientes pues pueden llegar a tener este tipo de situación y también se va a considerar una parte del abuso. Vienen los cuidados integrales. Dentro de los cuidados integrales o las condiciones que yo debo de tener para los pacientes geriátricos, siempre voy a tratar de tener un asesoramiento vía telefónica, ¿no? Tratar de establecer una comunicación correcta con el paciente. Uno de los puntos de estos de asistencias integrales, pues es seguimiento de cuidado en casa. En este caso, en México todavía no contamos con este tipo de programas, pero se debería de realizar este tipo de pues cuidados integrales en el paciente. Uno de los puntos críticos que yo creo que nunca deben de descuidarse es la educación del paciente. El paciente geriátrico que entra en el proceso de envejecimiento, ¿sí? O en este proceso debe de educarse, debe de orientarse acerca de cuáles son las condicionantes que van a marcar esta nueva etapa de su vida. Esta educación en cuanto a las características de sus patologías, en cuanto a las características de sus cuidados, pues va a ser un punto importante. La ayuda con los medicamentos debe de ser esencial si el paciente tiene una limitación en sus funciones cognitivas o físicas o de movimiento o puede necesitar ayuda considerable en la mayoría del tiempo. Entonces, establecer un sistema social en el cual siempre se mantenga un adecuado manejo, pues va a ser un factor de éxito. Otro de los puntos del aspecto de la salud mental, pues es la evaluación de la depresión y ansiedad. Normalmente tendemos a relegar al paciente geriátrico, ¿no? A aislarlo, tendemos a dejarlo solo por algunas cuestiones en las cuales ya no puede valerse de una manera normal. Entonces, esto puede llegar a generar depresión y ansiedad. Otro de los puntos también importantes no solamente es que acuda a sus citas médicas, sino también que debo de hacer una evaluación del entorno en el que vive. En este caso se debe hacer una interacción y entre el servicio de emergencias y el médico tratante, o en este caso el servicio que está atendiendo al paciente. Lo ideal es que lo vea un geriatra, que es un especialista en esta rama. Sin embargo, pues si no es así, establecer un sistema de atención que pueda satisfacer las necesidades de atención de estos pacientes. Navegación de recursos en sistema de salud, uno de los puntos que se ha manejado adecuadamente en los países desarrollados, pues es la geolocalización. Incluso hay un sistema en el cual se surte estos medicamentos a casa, ¿no? En un mundo ideal, pues sería lo adecuado. Así se limita pues la interacción que pueda llegar a tener el paciente en un ambiente desfavorable. Es decir, que pueda llegar a caerse. Vemos aquí los hospitales que normalmente pues tienen escaleras o tienen algunas condiciones en las cuales pues no le favorezca al paciente estarse desplazando. Entonces pues también en estos sistemas pues es muy importante. Coordinación de cuidados con múltiples agencias asistenciales, por ejemplo aquí en México pues el DIF, en el cual pues el desarrollo integral de la familia puede brindar una atención integral en el aspecto social, en el aspecto económico si no ha sido el suficiente. Y pues obviamente en base a esto dar una evaluación y apoyo nutricional. Vamos a dar un cuidado integral para los adultos mayores. Y este es uno de los puntos en los cuales el servicio de emergencia debe de virar o debe de migrar, no solamente atender las situaciones de urgencias, llevarlo a un hospital y limitarse a esa parte, sino también atender necesidades individuales o necesidades sociales de este tipo de pacientes. ¿Cuántas veces no hemos llegado a un domicilio en el cual estas personas pues nos piden incluso algunos minutos para hablar con nosotros, ¿verdad? En el cual están en situación de abandono. Entonces, no solamente nos convertimos en la parte científica, sino en la parte ética y la parte también de apoyo psicosocial. Considero que todos los profesionales de la salud también, aparte del cuidado geriátrico, deberíamos de tener una preparación en asistencia psicológica, en la cual estos pacientes
puedan tener una evaluación integral, un soporte integral y que puedan estar bien atendidos. Otro de los puntos que ahora nos aqueja, pues es en el caso del desastre, ¿verdad? O lo que tengo que identificar es la población con la que estoy trabajando y qué método de trabajo se está llevando. ¿Cuáles son las variables de trabajar con los pacientes mayores en caso de un desastre, como lo es la movilidad? ¿Cómo voy a mover a estos pacientes? ¿Tengo un sistema en el cual pueda llegar a moverlos? ¿Tengo un sistema desarrollado en el cual pueda tener una atención? En el caso de las enfermedades crónico-degenerativas o necesidades que pueda llegar a tener, como lo son equipos de oxígeno, tanques, vehículos adaptados, medicamentos suficientes, sí, sistemas de transporte suficientes para llevarlos de un lugar a otro. Entonces, esto también se debe de identificar no solamente en la medicina de urgencias, o no solamente debemos de tratar la medicina de urgencias, la medicina asistencial, sino también pensar en un tipo de contingencia. Justamente FEMA nos da estos 4 periodos en los cuales pues yo tengo que prepararnos. ¿Cuál sistema de salud está enfocado a una respuesta o cuál sistema de salud tiene un sistema de respuesta a emergencia en el caso de los adultos mayores o un protocolo, en el cual se vea la parte de mitigación, la preparación, la respuesta y la recuperación? Deberemos enfocar nuestros esfuerzos y nuestros sistemas administrativos en los servicios de emergencias para poder realizar este tipo de situaciones, para poder tener un plan de acción y poder tener este tipo de pacientes en el caso de que haya o exista algún desastre. Uno de los puntos importantes es la calidad de vida. En las personas mayores, tener una buena calidad de vida implica vivir con un trato de poder de decisión, independencia y dignidad cuando sea posible. Uno de los puntos que debe favorecer el servicio de emergencias o los servicios de emergencias es darle al paciente esta autonomía, o que esta autonomía siempre se encuentre presente y tener esta empatía y esta dignidad de servicio. Y únicamente para terminar, la edad es un tema de la mente sobre la materia. Si no te importa, entonces no importa. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas noches y bienvenidos todos a esta sesión mensual de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Es para mí un verdadero placer acompañarlos el día de hoy y hablarles brevemente de un tema que en lo personal me apasiona muchísimo, como lo es la medicina de emergencias geriátricas. Para los próximos 20 minutos he traído para ustedes algunas consideraciones prácticas en el abordaje de esta población. Mi nombre es Alejandro Moya y soy especialista en medicina de emergencias. Trabajo en San José de Costa Rica, en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, y también soy miembro del Grupo de Interés en Emergencias Geriátricas de la International Federation of Emergency Medicine. Si alguno de ustedes quisiera información adicional o bibliografía adicional acerca de este tema, no duden en escribirme a través de mi correo drmoyaalvarez@gmail.com o a través de mi red social, sobre todo Twitter, @alemoyal. Antes de empezar esta charla, quisiera hacerles una pregunta para que ustedes en la comodidad de su casa o en la incomodidad de su trabajo puedan contestarlas para sí mismos. ¿Quién ha manejado a un adulto mayor con la sensación de que se pudo haber hecho algo mejor? Posiblemente muchos de ustedes, casi que estoy seguro que la gran mayoría, levantarán la mano. Y es precisamente esta pregunta la que nos ayuda a introducir este tema tan relevante. ¿Por qué considero yo que este tema es sumamente relevante? Bueno, porque cuando nosotros hablamos de pacientes adultos mayores en el servicio de emergencias, estamos hablando acerca de medicina de muy alto riesgo, no solamente para esta población en general, sino también para los médicos que tienen de una u otra manera contacto con estos pacientes. Solo para mencionarles algunos datos importantes, la asistencia de un adulto mayor al servicio de emergencias se asocia con resultados adversos, que incluyen una mayor tasa de hospitalización posterior, una mayor tasa de reconsulta en el servicio de urgencias y una mayor tasa de deterioro funcional, así como también una capacidad reducida para la vida independiente posterior al egreso. Y esto lamentablemente es una problemática que viene creciendo de manera desproporcionada en los últimos 50 años. Solo para ponerles un ejemplo, esta es la pirámide poblacional en Costa Rica, país donde yo resido, para los años de 1950, 2010 y 2035. En color azul oscuro ustedes pueden ver que en el año 1950 la pirámide poblacional era meramente progresiva. Sin embargo, vean ustedes que para el año 2010 empieza a ocurrir un fenómeno sumamente interesante, que es la pirámide estacionaria,
que teníamos para ese año. Y en color anaranjado, ustedes pueden ver que para el año 2035 vamos a tener una pirámide totalmente regresiva en donde los adultos mayores van a ocupar una porción importante de esta población. Por lo tanto, se espera que para ese año el número de consultas de adultos mayores en el servicio de emergencias se incremente de manera significativa y por lo tanto los médicos que vamos a enfrentar ese aumento en el número de consultas, pues vamos a tener que estar definitivamente preparados para poderle hacer frente a los requerimientos de esta población. Y vean que esto no es un fenómeno exclusivo de Costa Rica. En el caso de México, aquí tenemos una transición demográfica para el año 2050. Esto fue publicado por el World Population Prospect en el año 2017 y observen ustedes cómo el comportamiento es muy similar al que les hemos mencionado para mi país. En 1950, una pirámide poblacional totalmente progresiva, pero vean ustedes que para el año 2050 la pirámide poblacional tiene un engrosamiento significativo de las poblaciones por arriba de los 55 años, en donde el número de adultos mayores o personas que van a tener más de 65 años para ese momento va a ser muy importante y por lo tanto posiblemente esto llegue de una u otra manera a colapsar los servicios de emergencias. Igual, si pusiera algún otro ejemplo, Chile es una población también que se viene comportando muy similar a México y Costa Rica y probablemente algunos otros países de Centro y Suramérica tengan la misma problemática. Entonces, vean ustedes que podemos decir que es una población que va en aumento. De hecho, que se dice que para el año 2030 un 28% de la población va a ser considerada una población adulta mayor. Tenemos también la problemática de que los adultos mayores no tienen las formas de presentación clásica descritas en los libros cuando hablamos de grandes síndromes. De hecho, nosotros acostumbramos a decir que en el adulto mayor lo atípico es lo típico. Es decir, si usted espera que un adulto mayor consulte el servicio de emergencias con un signo de Levine, tomándose su pecho y esperando a que simplemente con un electrocardiograma hagamos el diagnóstico de síndrome coronario agudo, pues lamentablemente estamos muy equivocados. Estos pacientes van a tener en su gran mayoría equivalentes anginosos, van a tener motivos de consulta que son totalmente inespecíficos. De hecho, que sabemos que hasta el 10% de los adultos mayores que presentan un síndrome coronario agudo lo pueden hacer con singulto como motivo de presentación, es decir, hipo como motivo de presentación. Y bueno, ¿a quién se le ocurriría hacerle un electrocardiograma a un adulto mayor que consulta por hipo al servicio de emergencias? Bueno, a esto es lo que me refiero cuando decimos que los adultos mayores pues, muchas veces van a llegar al servicio de emergencias sin presentar una sintomatología clásica. También tenemos el hecho de que los adultos mayores tienen mayor vulnerabilidad. Aquí hablamos de un fenómeno interesante que se llama colchón fisiológico. Cuando nosotros comparamos la capacidad de respuesta fisiológica de una persona joven con la capacidad de respuesta fisiológica de un adulto mayor, pues podemos ver que existe una gran diferencia. La persona joven probablemente va a tener la posibilidad de responder de manera adecuada y durante un periodo mayor de tiempo a un factor descompensante, mientras que el adulto mayor, su colchón fisiológico va a estar mucho más reducido, la capacidad de respuesta y sobre todo de mantenimiento de la hemostasia ante un insulto, pues lamentablemente es muy estrecho y estas personas pues van a progresar muy rápidamente en cuanto a la severidad de su enfermedad. Y finalmente tenemos un problema que es el que yo considero el principal problema cuando enfrentamos a esta población, que es la falta de entrenamiento de los médicos emergenciólogos en el manejo de todas las patologías que acompañan al adulto mayor, sobre todo porque la gran mayoría de programas de residencia que tenemos en Latinoamérica lamentablemente no incluyen dentro de su formación un curso específico de emergencias geriátricas. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, el 50% de los pacientes adultos mayores dados de alta del servicio de emergencias que presentaban un síndrome coronario agudo que no logró ser documentado, va a morir en los siguientes 3 días posterior al egreso. Es decir, si nosotros cometemos el error de no pensar en que un adulto mayor pudo haber presentado un síndrome coronario agudo durante su estancia en el servicio de emergencias, ya sea porque consultó por una sintomatología inespecífica o simplemente porque no estuvo dentro de nuestros diagnósticos diferenciales este fenómeno, esta persona lamentablemente va a morir en los siguientes 3 días, posiblemente en su casa o tras una reconsulta. Y esto simplemente nos dice que en el adulto mayor tenemos una alta incidencia de diagnósticos incorrectos, lamentablemente porque no estamos preparados o no hemos sido entrenados
para poder detectar estos pequeños cambios en las presentaciones clínicas de estos pacientes. Entonces, quizá el primer concepto importante que yo quiero que ustedes se lleven de la charla del día de hoy es que tenemos que cambiar esta imagen de que los adultos mayores pues son unas personas tiernas, que son unas personas, nosotros llamamos apapachables, ¿verdad? Que nos causan pues un sentimiento de amor y un sentimiento de querer ayudar a estas personas, pero si bien es cierto, esto debe mantenerse. El concepto que yo quiero que ustedes se lleven cada vez que enfrenten a un paciente adulto mayor en el servicio de emergencias es que hagamos de lado esta imagen y la cambiemos por estas. Los adultos mayores son tigres, son leones y son osos, es decir, sus cuerpos están llenos de trampas precisamente para que los médicos de los servicios de emergencias nos equivoquemos en los diagnósticos y lamentablemente estas equivocaciones pueden costarle la vida muchas veces a estas personas. Tenemos miedo al abordaje, tenemos desconocimiento que incrementa los errores médicos, desconocemos muchas veces los cambios fisiológicos propios del adulto mayor que pueden llegar a enmascarar las enfermedades agudas. Así que de hoy en adelante, cada vez que ustedes vean un adulto mayor en el servicio de emergencias, piensen en su cabeza que este adulto mayor fisiológicamente está lleno de trampas precisamente diseñadas para que usted se equivoque y genere errores diagnósticos y esto pues pueda afectar de manera significativa a este paciente. Otro concepto importante es recordar que los adultos mayores no son todos iguales. De hecho, no es lo mismo que usted tenga en el servicio de emergencias un paciente adulto mayor de 65 años totalmente funcional a que tenga un paciente adulto mayor de 85 años o 86 años con algunas deficiencias cognitivas o motoras y un paciente que requiera pues algún grado de ayuda en sus actividades diarias. Probablemente el colchón fisiológico, que es el concepto que he venido hablando previamente, va a ser muy diferente en este adulto de 65 años versus aquel adulto de 85 años. Por lo tanto, es importante también categorizar a los adultos mayores en diferentes grupos de riesgo. El primero de ellos es el adulto mayor joven, ¿verdad? Ese es el término que se utiliza, adulto mayor joven, que es aquel adulto mayor que tiene entre 65 y 74 años. ¿Por qué clasificamos a estas personas en ese grupo etario? Bueno, porque el comportamiento epidemiológico, las manifestaciones clínicas de sus enfermedades y los cuadros sindrómicos que estas personas van a presentar van muy de la mano o están muy relacionados con aquellas poblaciones un poco más jóvenes. Es decir, no vamos a tener tanto cambio en la presentación clínica, no vamos a tener tanta afectación del colchón fisiológico, como por ejemplo, si lo tendríamos en el segundo grupo etario, que es aquel paciente que tiene entre 75 y 84 años. Este es un grupo meramente de transición. Pasamos de una población que epidemiológicamente se comporta de manera muy similar a las personas jóvenes a una población que, por otro lado, o por el contrario, se comporta de una manera totalmente distinta. El tercer grupo, que es aquel que se comporta de manera totalmente distinta, el que tiene mayor índice de mortalidad, el que tiene mayor incidencia de errores médicos diagnósticos y el que tiene mayor incidencia de limitación de esfuerzos terapéuticos, es el grupo de adultos mayores de más de 85 años. Y lamentablemente, este grupo de adultos mayores de más de 85 años es el que conlleva una mayor mortalidad. Cuando nosotros tomamos este grupo etario y empezamos a ver su comportamiento dentro del servicio de emergencias, nos damos cuenta que no solamente es un grupo que viene en aumento en cuanto a número de consultas desde los últimos 15 años, sino que es el grupo etario que dentro de los adultos mayores llega más enfermo al servicio de emergencias. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen pocas manifestaciones o la forma de presentación de sus enfermedades es totalmente atípica, lo cual hace que sus cuidadores los mantengan en su casa durante un periodo prolongado de tiempo y lleven al paciente a consultar al servicio de emergencias cuando ya la situación realmente es catastrófica. Por otro lado, este tipo de presentación, es decir, una presentación totalmente inespecífica, hace que los médicos del servicio de emergencias nos confundamos a la hora de realizar un diagnóstico y no podamos ofrecerle al paciente un diagnóstico oportuno durante el primer contacto o la primera consulta. Y esto hace que lo que hagamos con este adulto mayor es pedirle una serie de exámenes de laboratorio que retrasan los tiempos de atención
colapsan los servicios de emergencias y lamentablemente se asocian a un incremento de la mortalidad. Y no solamente estamos hablando acá del concepto de educación del médico de emergencias que trata a estos adultos mayores, sino que también hablamos de un concepto de infraestructura, porque la siguiente pregunta sería, bueno, ¿a qué se enfrentan nuestros adultos mayores en los servicios de emergencias? Esto es una foto del área de consultorios del hospital donde yo laboro, en el servicio de emergencias, y lamentablemente, si ustedes pueden observar, hay varios adultos mayores que se pueden ver en esa foto, en un servicio totalmente colapsado, camillas por todo lado, una colega que está ya desesperada viendo la situación a la cual se está enfrentando. Y bueno, lamentablemente los adultos mayores que consultan en nuestros servicios de emergencias se enfrentan definitivamente a servicios de emergencias saturados, y estos servicios de emergencias saturados van de la mano de instalaciones inadecuadas. Por ejemplo, si ustedes ven el color de la pintura de este servicio de emergencias, si pudieran observar el piso, si ven que la luz es una luz defluorescente, si ven que los colores son brillantes, no hay ningún tipo de información, no hay antideslizantes, no hay líneas de seguimiento hacia las diferentes zonas del servicio de emergencias, pues no hay tampoco apoyo visual o auditivo para estos adultos mayores. Entonces, lamentablemente, las instalaciones a las cuales se enfrentan estos adultos mayores pues están totalmente mal diseñadas para esta población, y podemos ver más adelante, cuando hablemos acerca de infraestructura, cómo un servicio de emergencias mal diseñado incrementa el riesgo de delirium, y el delirium pues va de la mano de un incremento de la mortalidad. Por otro lado, esta situación que estamos enfrentando acá limita el tiempo a los médicos que están en la consulta de choque para poder hacer una buena anamnesis, una evaluación geriátrica integral diferida para el servicio de emergencias, y pues va de la mano también de un incremento en los errores. La movilización en el servicio también se ve afectada en escenarios como estos. La falta de educación definitivamente va de la mano de un incremento de diagnósticos erróneos durante el primer contacto con los adultos mayores, y finalmente pues todo esto se junta para que estas personas que consultan al servicio de emergencias lamentablemente tengan una evaluación inadecuada. Entonces, al final, no quiero que ustedes sientan temor cada vez que se van a enfrentar a un adulto mayor, sino que lo que yo quiero que ustedes creen el día de hoy es conciencia. Conciencia de que los adultos mayores son una población diferente, que no puede seguir los protocolos establecidos para poblaciones jóvenes, que debemos de tener un alto índice de sospecha de patologías potencialmente graves, y que debemos de tener claros los cambios fisiológicos del adulto mayor para podernos anticipar a aquellas situaciones que pueden poner en peligro la vida de los mismos. También, para ponerles un dato, imagínense ustedes que la tasa de errores diagnósticos en pacientes mayores de 65 años valorados en el servicio de emergencias aumenta 4 veces. Y esto pues simplemente lo que nos dice es precisamente que no estamos preparados para poder enfrentar a esta población. Por otro lado, también sabemos que un porcentaje importante de todos los adultos mayores valorados en la consulta de choque del servicio de emergencias van a requerir permanecer en observación. Hasta un 60% de los pacientes que fueron atendidos por la consulta de choque solicitan algún tipo de estudio adicional o exámenes de laboratorio que ameritan que los pacientes permanezcan en observación. Evidentemente, esto aumenta los costos, aumenta el tiempo de estancia, aumenta la posibilidad de que estos adultos mayores sufran algún evento adverso durante su permanencia en el servicio de emergencias, como por ejemplo una caída. Aumenta el riesgo de que estos adultos mayores presenten un cuadro de delirium, y aumenta el riesgo de que estos adultos mayores también adquieran algún tipo de infección nosocomial. De hecho, que los cuadros de delirium que se desarrollan en el servicio de emergencias pueden desarrollarse tan rápidamente como en las primeras 2 horas después del ingreso del paciente al área de observación. Y de hecho, un 90% de los delirium no diagnosticados en el servicio de emergencias ocurrieron mientras el paciente permanecía en el área de observación. Entonces, no solamente estamos exponiendo a nuestros adultos mayores a que desarrollen delirium, sino que además
tenemos el problema de que no lo estamos diagnosticando. Entonces, al final, nosotros tenemos algunos datos que son realmente impactantes, como por ejemplo que los adultos mayores tienen 4 veces mayor riesgo de hospitalización en comparación con otras poblaciones. También sabemos que los adultos mayores tienen hasta 5 veces mayor necesidad de ingreso en las unidades de cuidados intensivos, y también sabemos que la presencia o el desarrollo de delirium durante la estancia del paciente en el servicio de emergencias aumenta el riesgo de muerte de 2 a 20 veces. Y esto nos dice que 7% de aumento del riesgo de desarrollar delirium por cada día que el paciente permanezca en el servicio de emergencias. Entonces, no solamente tenemos pacientes que tienen una patología de base que aumenta su mortalidad, sino que además tenemos pacientes que corren el riesgo de desarrollar delirium durante su estancia en la sala de emergencias por las condiciones de infraestructura, por las condiciones de atención que reciben estos pacientes, y que lamentablemente a la mortalidad que se le da por la patología de fondo del paciente tenemos que agregarle un 7% adicional por cada día de delirium no diagnosticado y no tratado en el servicio de emergencias. Y finalmente, otro dato interesante es que la edad de los pacientes ha sido durante mucho tiempo un factor de exclusión en los grandes estudios clínicos. De hecho, que muchos de los grandes estudios que han marcado las pautas de tratamiento, por ejemplo, en enfermedades como síndrome coronario agudo, diabetes mellitus, hipertensión arterial, excluyen a los adultos mayores de 85 años, que son precisamente los que tienen un mayor riesgo de muerte durante su presentación a la sala de emergencias. Y sabemos que este grupo poblacional es un grupo cada vez más frecuente y mucho más complejo de manejar. Entonces vean ustedes que nos enfrentamos a un camino que tiene un horizonte sombrío y que debemos de llevar todas las herramientas necesarias para poder pasar a través de este camino sin tener pues una complicación mayor. En este momento, pues básicamente yo diría que para que ustedes puedan enfrentar a un adulto mayor de manera adecuada, necesitamos 3 pilares fundamentales. El primero de ellos es el abordaje dirigido, es decir, tener una secuencia de valoración adecuada para estos adultos mayores. El segundo, pues es la infraestructura. Sin embargo, no es algo que yo pondría en primer lugar. La infraestructura de todos los objetivos que yo tengo para el manejo de los adultos mayores, la infraestructura sería el último de ellos porque es el más costoso, es el más difícil de poder llevar a cabo, y por lo tanto, pues el abordaje dirigido y sobre todo la capacitación de tu personal médico y de tu personal de enfermería para poderle hacer frente a esta población, considero yo que es el aspecto más importante. Cuando nosotros hablamos de abordaje dirigido, pues básicamente a lo que me refiero es a la realización de una evaluación geriátrica integral ayudada o modificada para el servicio de emergencias. Y esto es bastante sencilla. Simplemente el paciente adulto mayor se presenta al servicio de emergencias, nosotros determinamos si este paciente tiene o no algún criterio de fragilidad. Una vez que determinamos si el paciente tiene un síndrome de fragilidad que lo acompaña, pues nos enfocamos en las 4 grandes dimensiones de la evaluación geriátrica, es decir, qué tan funcional es este paciente, porque esto nos va a ayudar a tomar decisiones en respecto a qué tan agresivos vamos a hacer con los tratamientos. ¿Tiene o no tiene este paciente factores de riesgo para sufrir un síndrome de caídas? Segundo, ¿cuál es el apoyo social o el entorno social que rodea a este paciente? ¿Tiene, por ejemplo, datos de síndrome de abuso del adulto mayor? ¿Tiene apoyo familiar o no tiene apoyo familiar? ¿Tiene apoyo por parte de la sociedad o no la tiene? En tercer lugar, la evaluación cognitiva, en donde pues básicamente lo que vamos a tratar de detectar es la presencia de las temibles 3D, demencia, depresión y delirio. Y una vez que ya hemos evaluado al paciente desde esos 3 enfoques, pues nos vamos a dedicar al enfoque final, que es el motivo por el cual el paciente consultó al servicio de emergencias. Pero vean ustedes que cuando nosotros llegamos a este enfoque, ya tenemos un entorno completo de cuál es la situación de este paciente, la situación global del paciente, y probablemente podamos tomar decisiones mejor dirigidas a la hora de determinar cuáles van a ser los estudios de laboratorio y los tratamientos que vamos a aplicar. Y un aspecto muy importante que se ha venido hablando en los últimos años es asegurarse que cuando usted egresa a un paciente del servicio de emergencias,
tenga cuidados de transición. ¿Qué significa esto? Que el paciente pueda recibir continuidad de su tratamiento precisamente para cortar ese círculo vicioso de reconsultas al servicio de emergencia, simplemente porque el paciente no tiene una visita domiciliar, no hay un geriatra que lo pueda valorar, no tiene algún sistema de hospital de día o algún otro programa que permita que los pacientes sigan recibiendo su tratamiento y no tengan que volver al servicio de emergencias en busca de nueva ayuda. Finalmente, y ya para ir concluyendo esta charla, les recuerdo que cuando nosotros hablamos de medicina de emergencias geriátricas, hemos establecido 10 mandamientos que son fundamentales, es decir, 10 conceptos que usted debe de tener en su cabeza cada vez que se enfrenta a esta población. El primero de ellos son las asociaciones mortales. Definitivamente, los adultos mayores que tienen una lesión probablemente van a venir acompañadas de una segunda lesión que pueda costar la vida. Por ejemplo, en el contexto de una caída en un adulto mayor con una fractura costal, pensar en un neumotórax a tensión. En un adulto mayor que se cae y se golpea el abdomen, pensar en una lesión de hígado o en una lesión de vaso. A eso me refiero con asociaciones mortales. Lo segundo son las presentaciones atípicas. Recordar que en el adulto mayor lo atípico es lo típico. No vamos a esperar a que los adultos mayores presenten cuadros clásicos del libro antes de tomar decisiones y por lo tanto vamos a tener que anticiparnos a estos escenarios mediante una buena historia clínica, un buen examen físico, una evaluación geriátrica integral que nos permita determinar el estado basal funcional del paciente, porque recuerden que esto también nos traduce qué tan fuerte o qué tan grueso es ese colchón fisiológico que este adulto mayor presenta. Lo tercero es la comorbilidad. Recuerden que muchas veces las patologías de fondo del paciente pueden enmascarar algunos signos o síntomas clásicos de algunas enfermedades. Recordar que los adultos mayores son más propensos a desarrollar las temibles 3D, demencia, depresión y delirio, por eso es que siempre vamos a tener que utilizar escalas de identificación de estas 3 patologías para podernos anticipar a la eventual o al eventual deterioro del paciente producto del desarrollo o del empeoramiento de alguna de ellas. Recordar que los laboratorios en el adulto mayor son variables, tenemos que conocer cuáles son los cambios de laboratorio esperables para esta población, precisamente para no empezar a disparar laboratorios, por ejemplo, pedir un dímero D en un adulto mayor, ya, la probabilidad de que ese dímero D sea positivo, sobre todo si no lo ajustamos por la edad del paciente, es muy alta y esto nos va a llevar a realizar estudios innecesarios. Recordar la polifarmacia. Es fundamental. Esto no solamente puede ser el justificante de algunos de los problemas del adulto mayor, sino que además pueden enmascarar muchos de los síntomas. Recordar que la reserva funcional del adulto mayor se encuentra disminuida. Es una población que lamentablemente no cuenta con el apoyo necesario como para poder desarrollarse y desarrollar esquemas terapéuticos de diagnóstico, de internamiento, protocolos que vayan en su beneficio. Es algo que nosotros como médicos podemos cambiar. Recordar que el adulto mayor cuenta con un deterioro basal ya propio del envejecimiento, entonces tenemos que determinar cuál es el estado basal del paciente antes de tomar decisiones, precisamente para no realizar intervenciones que puedan resultar inadecuadas para esta población. Y finalmente, y para mí lo más importante, el abordaje interdisciplinario. Como médicos de emergencias no sabemos todo, no podemos abordar todo de este adulto mayor y vamos a requerir del geriatra, del fisiatra, del nutricionista, del intensivista, del internista, para que nos ayude a brindarle un manejo integral a esta población, que precisamente es la que más se beneficia de él mismo. En mejora de infraestructura no voy a hablar mucho, realmente cuando nosotros buscamos un servicio de emergencias geriatric friendly, tenemos que pensar en que hay que hacer algunos cambios de infraestructura propios en nuestro servicio, pero que son cambios que van a llevar más tiempo, inversión de dinero, que probablemente van a ser muy difíciles. Por ejemplo, cambiar los pisos, ver las pinturas, lograr que el adulto mayor sepa cuándo es de día y cuándo es de noche, contar con agarraderas antideslizantes, recordatorios constantes de qué hora es, qué día es, en dónde está el paciente, etcétera, etcétera. El cambio de las maniguetas, ¿verdad? Que no sean de perillas, sino que sean de algún otro objeto, por ejemplo, que pueda ser fácilmente manipulable. El contar con lentes, dentaduras y audífonos. Aquí sí les voy a hacer una llamada de atención, porque esto es algo que pasa mucho en mi servicio de emergencias, que es cuando el adulto mayor queda en observación, lo primero que hace
los enfermeros es retirarle los lentes, quitarle los dientes, cualquier audífono o dispositivo de ayuda que el paciente utilice, se los entregan a los familiares por miedo de que estos dispositivos se vayan a perder durante el periodo de observación del paciente. Y esto pues básicamente lo que hace es dejar al paciente ciego, sordo y sin comer, y lamentablemente esto va de la mano de un incremento de los eventos adversos. Evitar las sujeciones es importantísimo. El delirium no se trata amarrando al paciente, el delirium se trata primero con medidas no farmacológicas, luego con medidas farmacológicas, y finalmente, si el paciente representa un problema para el personal, pues deberíamos de pensar en las sujeciones. Entonces, ustedes van a encontrar múltiples guías que nos hablan acerca de cuáles son los cambios que usted debería de realizar en un servicio de emergencias para que este servicio de emergencias pueda convertirse en geriatric friendly. Algunas de ellas son sumamente sencillas. Por ejemplo, esto es un carrito de ayuda para los adultos mayores que desarrolló la doctora Fernanda Belolio en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, en donde, como ustedes pueden ver, ella ofrece a los adultos mayores algunos dispositivos para que se sientan más cómodos, puedan escribir, puedan leer, puedan escuchar, y con esto pues disminuir el riesgo de delirium. Vean que en el segundo cajón del carrito pues tiene algunos objetos de limpieza o de aseo personal. En el primero pues básicamente eran dispositivos de ayuda, y en el tercero tiene algunos mantas o algunas guantes o bufandas que pueden ayudar precisamente a que el paciente pues mejore su comodidad durante la estancia. Obviamente no todos podemos hacer esto, pero simplemente para mostrarles una idea de cómo con pequeños cambios nosotros podemos mejorar de manera significativa la atención del adulto mayor. Y finalmente la capacitación, que para mí es el tema más importante. Ya ustedes están dando un gran paso el día de hoy al estar conectados en este webinar, y pues básicamente con la capacitación lo que les puedo decir es que es tiempo de aprender. Tiempo de aprender acerca de una población que cada vez va a ser más frecuente en los servicios de emergencia. Desde hace 15 años existen múltiples iniciativas que han tratado de mejorar la educación acerca de la medicina de emergencias geriátricas. Yo acá quise ponerles algunas páginas web que pueden brindarle ayuda a mejorar la forma de ver y de valorar y de atender a estos adultos mayores, sobre todo la página jerrym.com, que es de un gran amigo. Ahí ustedes van a encontrar un curso de cómo hacerle frente a los adultos mayores. Es un curso totalmente gratuito. Por ahí tenemos también a la gente de Leicester, que es unos emergenciólogos británicos que han desarrollado también un curso, que ese ya es un curso de pago, acerca de el abordaje inicial del paciente adulto mayor en el servicio de emergencias, y así definitivamente han salido algunas otras iniciativas. Por ejemplo, nosotros tenemos una iniciativa que es una iniciativa costarricense que se llama viamedem.com. Ahí pues van a encontrar algunos posts acerca de manejo de adulto mayor, aproximadamente 12 o 13 posts. Es una serie de evaluación del adulto mayor, y también en redes sociales ustedes van a poder encontrar algunos recursos útiles que nos van a permitir empaparnos un poco acerca de la temática y poder seguir algunos grandes representantes de la medicina de emergencias geriátricas a nivel mundial, y algunas asociaciones importantes que se dedican precisamente a mejorar la atención de los adultos mayores, no solamente en las salas de emergencias, sino dentro del sistema hospitalario en general. Y finalmente, para los que usan su teléfono móvil con frecuencia para poder darle un seguimiento adecuado a sus pacientes, también existen apps para evaluación y manejo de los adultos mayores. Por ejemplo, esta es una foto de mi teléfono móvil en donde pues yo tengo una carpeta relacionada con medicina de emergencias geriátricas, en donde tengo algunos recursos que considero que son sumamente útiles para poderle hacer frente a los adultos mayores cada vez que ellos se presentan en el servicio de emergencias. Vean ustedes que muchas veces, a pesar de que uno tenga una buena intención, no va a poder llevar a cabo todos esos cambios de infraestructura que uno quisiera, y lamentablemente pues los adultos mayores a veces sufren de algunas condiciones de infraestructura inadecuadas. Pero si no podemos ofrecerles una infraestructura adecuada, lo que podemos ofrecerles son médicos capacitados, médicos entrenados que puedan hacerle frente a esta población. Así que a partir de hoy no hay excusa para jugar este partido con un hombre menos. Necesitamos de todos los jugadores en el campo de juego para poderle hacer frente de manera adecuada a esta temática. Así que educación constante para mí es el pilar fundamental. Antes de terminar, quisiera parafrasear una parte del tema musical llamado Mi Viejo de Piero de Benedictis, que más o menos dice lo siguiente: ahora ya camina lerdo como perdonando al viento.
Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo sé que te vino el tiempo encima, mi viejo, sin carnaval ni comparsa, pero no te preocupes porque yo tengo los años nuevos. Y esto pues básicamente lo que quiere decir es que ahora nos toca a nosotros como médicos de emergencias, médicos jóvenes, retribuir a esta población mucho de lo que ellos hicieron por nosotros cuando apenas estábamos empezando como seres humanos. Nuevamente, les brindo la información de mi contacto, mi correo drmoyaalvarez@gmail.com, mi red social en Twitter, @alemoyaal, y espero que esta charla les sea de mucha utilidad y no duden en contactarme, por favor, si tienen alguna inquietud o quieren comentar algo o quieren mayor información, que con todo el gusto del mundo, en cuanto me sea posible, yo trataré de contestarles. De nuevo, muchas gracias a todos, cuídense todos ustedes, cuiden a sus familias y espero vernos en un futuro cercano. Hasta la próxima. Muchas gracias a los doctores Omar Rojas, al doctor Alejandro Moya por estar con nosotros el día de hoy y por estas excelentes intervenciones que hemos podido presenciar, todas con puntos de vista muy específicos y además de mucha ayuda para los médicos especialistas en medicina de urgencias sobre el tratamiento de estos pacientes. Y bueno, los dos panelistas lo platicaban de manera inicial en sus presentaciones. La realidad que estamos viviendo hoy en nuestro tiempo, pues es que durante los siguientes 30 años, 40 años, nos vamos a enfrentar cada vez más a una población con mayor edad. No solamente en México, si ustedes se pudieron dar cuenta en las presentaciones, esto pasa en México, pasa en Costa Rica, pasa en Chile, en muchos países de Latinoamérica, y yo más bien diría que pasa a nivel mundial. Vamos a tener un porcentaje muy alto de pacientes geriátricos que además van a cursar con enfermedades crónico-degenerativas, y que esto sin duda, pues en el futuro será un reto que los servicios de urgencias y los médicos urgenciólogos van a tener que enfrentar. Así que, doctor Alejandro Moya, doctor Omar, muchas gracias por estas excelentes ponencias. Y bueno, primero agradecer mucho a los socios que se encuentran conectados. Tenemos muchos comentarios muy buenos de felicitación para ambos ponentes. Tenemos personas conectadas prácticamente pues de todos los estados de la República, muchos comentarios de agradecimiento hacia los dos. Y bueno, tenemos por ahí algunas preguntas también muy interesantes que estuvimos recapitulando durante estas sesiones que nos gustarían hacer. Algunas de ellas ya las han contestado, a lo mejor nada más es puntualizar un poquito más acerca de lo que pregunta el usuario, pero bueno, vamos a hacerlas y le doy la bienvenida a la doctora Sofía Romero, coordinadora también del capítulo de educación de nuestra sociedad, para que nos ayude también con la moderación de estas preguntas. Y bueno, si están ustedes de acuerdo, iniciaría con la primera para el doctor Alejandro Moya, que es una pregunta muy sencilla, pero a lo mejor es una de las dudas que tienen muchas personas cuando hablamos del paciente adulto mayor, y es, ¿a qué edad se considera un paciente adulto mayor? Me parece que por ahí lo comentó. Si nos pudiera volver a comentar un poquito, doctor Alejandro, cómo se clasifica al adulto mayor con base a sus edades. Claro, claro. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos los que nos están escuchando a través de la plataforma y a través de Facebook Live. Es una pregunta capciosa en realidad, porque en los últimos años se ha venido discutiendo si realmente 65 años será la edad correcta para empezar a decir que una persona es adulto mayor. Hay que tomar en cuenta que 65 años es una definición meramente operativa. Había que encontrar un punto en donde el envejecimiento tuviera relación con una disminución progresiva de la función orgánica, y pues bueno, 65 años fue la edad que se definió. Esto se hizo ya hace muchos años. Sin embargo, ahora vemos que hay pacientes que cada vez son más longevos, están alcanzando edades por arriba de los 100 años, y se ha planteado no solamente la edad como punto de corte, sino el tipo de envejecimiento que el paciente pueda tener. Entonces, podemos decir que hay pacientes que van a tener un envejecimiento saludable y hay otros pacientes que van a tener un envejecimiento no saludable.
por lo cual, pues, esto va de la mano también de una disminución progresiva de la funcionabilidad, de mayor comorbilidad y por ende de mayor riesgo en este grupo de población. Entonces, como pregunta y respuesta práctica, la edad de 65 años, sin embargo, es una definición con la cual yo no estoy de acuerdo en este momento. Muchos geriatras no están de acuerdo tampoco y plantean algunas otras variables que deben de ser tomadas en cuenta para definir cuándo realmente un paciente es considerado un adulto mayor y cuándo no, ¿verdad? Ahora encontramos muchas personas de 65 años que son totalmente funcionales y no se consideran adultos mayores, ¿verdad? Se consideran que pueden seguir aportando a la sociedad porque también hay un sesgo social cuando una persona es considerada adulto mayor, entre comillas, ¿verdad? El punto de corte de edad de estas personas pues los expone muchas veces a ser menospreciados y hechos a un lado por parte de la sociedad porque ya son considerados un grupo poblacional que es un grupo con algún grado de debilidad. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esto y probablemente en los próximos años estas definiciones vayan a cambiar. Sí, claro, y además mencionar que lamentablemente muchas veces los pacientes son encasillados nada más por la edad. Y hay muchos pacientes de 60 a 65 años que son productivos, ¿no? Que son prácticamente productivos y siguen trabajando, y muchos de ellos son el sustento de su casa. Y ahí es a donde viene la tragedia, cuando tienen una emergencia o una urgencia, porque, bueno, pues requieren de una atención médica especializada. Gracias, doctor. Sofi, si quisieras ayudarme con la siguiente pregunta. Así es. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctor Alejandro Moya, doctor Omar Rojas. En realidad, excelentes ponencias que nos abren un panorama diferente a la atención del paciente geriátrico en las salas de urgencias. Y efectivamente, encaminada a ello va la siguiente pregunta, y es, ¿cómo hacer que los servicios de urgencias sean más amigables para estos pacientes geriátricos, doctor Omar Rojas? Yo creo que, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo creo que cambiar un poquito la mentalidad del personal profesional de la salud. En el último tiempo, en este caso, en este último año, hemos cambiado la perspectiva de la medicina deshumanizada por la medicina humanizada. Y va muy de acuerdo con lo que predica la sociedad, que es ciencia y humanidad. Yo creo que los puntos críticos que se deben de tomar en cuenta, el primero es la empatía. Definitivamente ponernos en el lugar de estas personas, como bien lo mencionaban, la edad no es un rango. Sí, en este caso los cambios degenerativos asociados a la edad pues pueden disminuir ciertas actividades, más no quitar esas actividades. Entonces, yo creo que uno de los puntos que tenemos que considerar siempre es ponernos en el lugar de los demás. Ahorita en este contexto de lo que hemos estado viviendo nos ha hecho cambiar un poquito esta parte. Pero también acercar al profesional de la salud a la parte de la salud mental, informar, como bien lo mencionaba en la presentación, cursos en los cuales se pueda implementar condiciones y se puedan implementar protocolos que no solamente interactúe el urgenciólogo, que no solamente interactúe el servicio de emergencia y que no llegue incluso hasta la sala de emergencia, sino la atención comunitaria, la medicina de primer contacto debe de enfocarse no solamente en las salas de urgencias, sino también en los servicios de emergencias. Yo les comentaba que muchas veces los pacientes geriátricos buscan ayuda por atención, por apoyo, por sentirse útiles. El grado de este tipo de situaciones, por ejemplo, aquí en Guanajuato, los centros gerontológicos son una realidad en el cual son estancias diurnas para pacientes en los cuales tienen actividades de esparcimiento, actividades educativas. Entonces, yo creo que esa sería una de las mejores opciones. Y que en estas actividades no solamente estén los servicios asistenciales, sino los servicios de emergencias, para poder crear ese vínculo que desde mi punto de vista se ha roto en algunas situaciones, no digo que al 100%, pero la parte de la medicina humanizada debería de retomarse y enfocar la capacitación médica continua también a este punto. Claro, ahí yo quisiera hacer un comentario muy importante. Tuvimos una participación, de hecho, de una doctora que es urgencióloga hace algunos meses en alguno de nuestros órganos de divulgación de la sociedad. Y nos decía en un artículo muy bueno que una de las cosas que a veces olvidamos también en los servicios de urgencias son las decisiones de estos pacientes al final de la vida. Los cuidados paliativos es algo que a veces al médico de urgencias le cuesta mucho trabajo tomar en cuenta, ¿no? Mencionaba el doctor Alejandro Moya, llega el paciente con necesidades especiales, con aparatos auditivos, visuales, etcétera. Y bueno, eso es lo más simple, pero lo más complicado a veces es que no escuchamos tampoco al paciente geriátrico, ¿no? En México, por ejemplo, hemos estado pues ahora realizando varias iniciativas de ley para poder hacer que la voluntad anticipada sea
algo efectivo, ya existe normatividad. Sin embargo, en la práctica, en los servicios de urgencias, para el médico de urgencias que siempre está pensando rápido, que tiene un servicio de urgencias muy dinámico, que tiene que atender a muchos pacientes al mismo tiempo, es algo complicado cuando enfrentamos pacientes geriátricos, a veces con enfermedades terminales, y muchas veces tenemos que ponernos a pensar en qué es lo que realmente quisiéramos, ¿no? En decisiones a lo mejor tan fáciles como un tratamiento médico o tan complicadas como, por ejemplo, si someter a un paciente a ventilación mecánica cuando sabemos que generalmente esos pacientes pues, van a tener una gran dificultad para poder salir de un procedimiento a estos, ¿no? Para el doctor Alejandro Moya hay otra pregunta, y yo creo que es una pregunta muy enfocada a lo que mencionaba en el aspecto de educación, que dice que ¿qué opinan acerca de la creación de una subespecialidad derivada de la medicina de urgencias que se dedique a la atención del paciente geriátrico? Es decir, debe de salir esta línea de educación de la medicina de urgencias, y si lo ideal sería que fuera una subespecialidad. Sí, efectivamente, ahora que hablaban de este concepto de cómo mejorar la atención del adulto mayor en el servicio de emergencias, yo considero que hay tres pilares fundamentales. El primero de ellos es la generación de políticas. Cada centro hospitalario o el sistema de salud como tal debe de generar políticas enfocadas o dirigidas a la atención del adulto mayor. Por ejemplo, protocolos para evitar caídas, protocolos para detección y tratamiento temprano del delirium, protocolos para el manejo de la incontinencia, favorecer que los adultos mayores puedan permanecer en las diferentes unidades de observación con sus dispositivos de ayuda. Por ejemplo, también fomentar que el personal de enfermería esté en constante contacto con el paciente y hablando. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, modificar la hora de aplicación de tratamientos para evitar que los adultos mayores reciban antibióticos durante las madrugadas, para permitir que el sueño del paciente sea un sueño conciliador. Todas esas pequeñas cambios de las políticas pueden hacer grandes diferencias. En segundo lugar, la capacitación, que es importantísima. Hablaban de una subespecialidad de medicina de emergencias geriátricas. Ya existe en el mundo una subespecialidad de medicina de emergencias geriátricas. Existen fellows en Canadá, en Estados Unidos. De hecho, que en la actualidad hay más de 158 centros de emergencias geriátricos ya certificados solamente en los Estados Unidos, y Europa también ya ha dado grandes pasos con la instauración de servicios de emergencias exclusivos para el manejo del adulto mayor, con personal capacitado, políticas desarrolladas que vienen definitivamente a mejorar la atención de estos pacientes. Y en último lugar de estos tres pilares fundamentales es la infraestructura. Como les mencioné en la charla, es lo que yo dejaría de último. ¿Por qué? Porque es lo que más dinero cuesta. Si de pronto usted es un médico de emergencias y usted llega donde su jefe y le dice: jefe, tengo la mejor idea que se me ha ocurrido en todo lo que tengo de ser emergenciólogo, es que quiero hacer un servicio de emergencia geriátrico. ¿Cuánto te va a costar eso? Necesito $500,000. Ese negocio nació muerto. En cambio, si usted le dice a su jefe: jefe, vea, quiero cambiar la perspectiva de atención del adulto mayor, quiero desarrollar protocolos, quiero capacitar al personal, eso va a ser mucho más sencillo, más fácil de llevar a cabo y en un corto tiempo. Por lo cual, por eso yo le digo que la infraestructura, pues si bien es cierto, es importante. Una vez que ya se empiece a ver el cambio, la mejoría de la mortalidad, la mejoría en los diagnósticos, la disminución de estancias hospitalarias, ya usted va a tener una justificación para infraestructuralmente hacer algún cambio un poco más grande. ¿Qué podemos hacer también? Bueno, desde el año 2016, afortunadamente, mis compañeros del Directorio Nacional del Programa de Residencia en Medicina de Emergencias compartieron la visión que yo tenía en relación a la necesidad de que los residentes de Medicina de Emergencias salieran de su programa de especialidad con un curso de Medicina de Emergencias Geriátricas. Entonces, fuimos los primeros en Latinoamérica, al menos de que yo tenga conocimiento, de instaurar dentro del programa de residencia un curso exclusivo de 12 semanas de manejo de adultos mayores, pues con una serie de recomendaciones, casos clínicos, evaluación, discusiones, mesas de intercambio de opiniones y invitados que muchas veces nos colaboraron de algunos otros países para que estos residentes pudieran recibir algún grado de educación en esa temática. Creo que es importantísimo que los diferentes programas de residencia valoren la necesidad de incluir dentro de su formación a un curso de emergencias geriátricas, que sería, pues, para mí fundamental, sobre todo por los números que hemos mostrado durante estas dos ponencias.
Así es, doctor. Realmente muy importante el hecho de que desde nuestra formación podamos tomar cursos de emergencias geriátricas. Nos haría cambiar totalmente la visión, porque es la mayor cantidad de los pacientes que ingresan a muchos de los hospitales en los que trabajamos, que están divididos en algunos sectores. La mayoría ingresa a la sala de urgencias y efectivamente no contamos con la infraestructura amigable, ni siquiera accesible para que puedan ingresar en su silla de ruedas o para que puedan estar en una sala de observación tranquilos, tal vez ayudando en algunos factores para evitar el delirio. Pero también marca un punto bastante interesante. Es poco conocido o hay pocos lugares donde se puede hacer la subespecialidad en geriatría enfocada a emergencias, porque en México es derivado, es una subespecialidad de medicina interna o ahora ya es una entrada directa. Pero indudablemente el enfoque de emergencias siempre le va a dar una visión diferente. Y enfocado a eso va nuestra siguiente pregunta. ¿Qué cursos o protocolos prehospitalarios existen para atender a estos pacientes geriátricos, doctor Omar Rojas? Actualmente contamos con el curso GEMS, como bien lo mencionaba el doctor Daniel al inicio de su presentación. Esto es en conjunto con la Asociación de Pacientes Geriátricos en Estados Unidos, INAEM, que son recomendaciones. Básicamente son todas las cuestiones, los cambios que se deben de tener asociados a los pacientes geriátricos. Actualmente en México no existe un curso 100% mexicano en el cual tenga la satisfacción de las necesidades de este tipo de pacientes. En Latinoamérica, pues tendemos mucho, específicamente aquí en México, hablo de México, los servicios de emergencia, pues tienen esta característica de que siempre tomamos cursos estadounidenses. Sin embargo, al inicio de mi presentación hacía una referencia importante. En Estados Unidos tenemos centros de cuidados geriátricos, centros integrales, como bien lo mencionaba también el doctor Alejandro Moya. Sin embargo, aquí en México la cultura es completamente diferente. Entonces tendremos que ajustarnos a ese tipo de cultura en la cual la familia se hace cargo de los pacientes geriátricos. Hay situaciones especiales, hay asilos de ancianos, no estancias diurnas, pero son muy pocos. Entonces deberíamos ajustar nuestros protocolos y nuestros manejo o atención de guías prehospitalarias a este tipo de situaciones, en la cual probablemente la visión sea enfocar, como bien lo mencionaba, a atender en casa, ¿no? Que podría ser también una posibilidad. Sabemos que una de las características del paciente geriátrico pues es el apego, en este caso, más de la población latinoamericana. El apego es mucho más marcado a estar en un sitio donde él se siente querido, donde él se siente protegido, a diferencia de países de primer mundo en los cuales ya tienen este tipo de infraestructura específica para estos pacientes de acuerdo a sus necesidades. Entonces, el único que existe ahorita es GEMS, que es el cuidado del paciente geriátrico. Aquí en México podría haber algunas guías, podría haber algunos manuscritos, algunos escritos, algunos protocolos en sala de emergencias, algunos protocolos locales, pero todavía no hay un curso bien establecido. Sería bastante interesante innovar en esa parte. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. A ver, doctor Alejandro Moya. A lo mejor va un poco relacionada a un comentario que también nos hacen llegar. Dice aquí que ahora hay un concepto muy importante que se ha estado manejando actual, que es esta parte de la medicina de observación, ¿no? Que es decir, el hecho de tener áreas específicas dependientes a veces o anexas a las áreas de urgencias que se encargan más de la atención de los pacientes que ya están estables de alguna manera y que son pacientes que están pues en espera a lo mejor de pasar a un servicio definitivo. Mencionan aquí, por ejemplo, en la pregunta que qué factible es utilizar como una estrategia estas áreas de observación anexas a las áreas de urgencias, más no en conjunto con el área de urgencias, para poder brindar una mejor atención a estos pacientes adultos mayores y no exponerlos al ambiente de la sala de urgencias de todos los días. Y luego por ahí también hace alguien un comentario que va relacionado con esto que dice, porque, y esto yo creo que muchos de ustedes lo han vivido, muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos un paciente, un adulto mayor muy grave, pues lamentablemente la edad en algunos lugares la siguen tomando como criterio para ingreso a cuidados intensivos, ¿no? ¿Qué opina de esto, doctor Alejandro? Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, es una opción bastante viable. Hay que tomar en cuenta que no importa el área del hospital donde el adulto mayor permanezca, mientras más tiempo permanezca, más expuesto está a sufrir complicaciones producto de su estancia.
mayor riesgo de delirio, deterioro cognitivo, mayor riesgo de hospitalización, mayor riesgo de neumonía nosocomial. Entonces, una de los principios básicos del manejo del paciente adulto mayor es tratar de, en la consulta de choque, ofrecerle una valoración completa, integral, que nos permita desarrollar una estrategia diagnóstica y terapéutica que pueda mover al paciente o movilizar al paciente del servicio de emergencia lo más pronto posible. Estas áreas de observación podrían venir a solventar algunas deficiencias que ocurren en las otras zonas del servicio de emergencias, pero siempre y cuando estas zonas de observación estén manejadas por personal capacitado, es decir, enfermeras que estén capacitadas en el contacto, en el manejo del adulto mayor, médicos capacitados en la identificación de los grandes síndromes geriátricos y en el manejo que estos deben de tener. Y muchas veces incluso se ha incluido una figura que, por ejemplo, en mi hospital nosotros tenemos, que es un geriatra o un adscrito de geriatría que es o que se dedica a tiempo completo a apoyar al servicio de emergencias. Entonces, cuando nosotros utilizamos las escalas de valoración de riesgo, por ejemplo, y encontramos que un paciente tiene riesgo de delirium, o tiene riesgo de caídas, o tiene riesgo de abuso, de ser sometido a abuso, como hablaba el doctor Rojas, porque encontramos un familiar que cumple las características o un paciente que cumple las características, entonces inmediatamente nosotros involucramos a esa geriatra hace una rápida valoración junto con trabajo social y determina si el paciente puede ser egresado de manera segura a su casa o por el contrario el paciente requiere permanecer hospitalizado y pues inmediatamente se empieza a activar todo el sistema hospitalario para que ese paciente pueda tener una cama en un lugar más tranquilo en donde pueda evolucionar. Entonces, si bien es cierto, estas áreas de observación podrían venir a mitigar las situaciones de los adultos mayores cuando se enfrentan a los escenarios de los servicios de emergencias que habitualmente tenemos, hay que tomar en cuenta que esa área de observación debe de contar con personal capacitado, porque si no, simplemente lo que estaríamos haciendo es mover al paciente de un sitio problemático a un sitio menos problemático, pero bajo la misma exposición de riesgo. Entonces, en ese caso tendría bastante sentido. Y por otro lado, gracias a Dios, yo creo que ese pensamiento de los colegas intensivistas que en algún momento utilizaban la edad como un factor de exclusión para el ingreso a las unidades de cuidados intensivos ha venido cambiando en los últimos años. Las guías de ingreso a las unidades de cuidados intensivos de allá por el año 2003 establecían que aquellos pacientes de más de 75 años no se beneficiaban de ingreso a la unidad de cuidados intensivos y que pues en el orden de prioridad no eran los candidatos ideales. Hoy por hoy sabemos que la edad no es el criterio a utilizar para determinar si el paciente requiere o no, o se beneficia o no de una unidad de cuidados intensivos, sino es el estado funcional basal de ese paciente. ¿Qué tan funcional es este paciente? ¿Cuál es su esperanza de vida a 6 meses luego de la enfermedad crítica? Es lo que eventualmente definiría el ingreso. Simplemente para ponerte un ejemplo, hace algunos meses tuvimos un paciente adulto mayor, 92 años. El señor viene bajándose del avión porque andaba corriendo una maratón en Estados Unidos. Fue antes de la era COVID, ¿verdad? Andaba haciendo una maratón en Estados Unidos. El señor se baja, está esperando la maleta con sus hijos y de pronto siente un dolor en el pecho. El señor no dice nada, se monta al vehículo. Mientras va en el vehículo, el dolor se intensifica y decide consultar al servicio de emergencias. Cuando yo llamo, bueno, evidentemente el señor ingresa, se le hace un electrocardiograma, tiene elevación del LST. Cuando yo llamo al hemodinamista, la primera y mi error fue decirle: vea, doctor, tengo un paciente de 93 años, y el intensivista me dice: pare un momento, ¿cómo se le ocurre a usted llamarme por un paciente de 93 años? Digo, no, doctor, pero espérese, es un paciente de 93 años que andaba corriendo una maratón, no es un paciente de 93 años encamado con un PEC, con un déficit neurológico producto de una secuela de un evento cerebrovascular. Entonces el concepto cambia, porque ese paciente se llevó hemodinamia, fue a la unidad de cuidados intensivos y 4 días después egresó de manera satisfactoria desde el servicio de emergencias. Entonces, ese concepto de funcionabilidad, de estado basal funcional, de colchón fisiológico, es lo que debe guiar la toma de decisiones de los emergenciólogos en el servicio de emergencias. Y evidentemente, cuando ya usted encuentra un paciente que tiene un pobre colchón fisiológico, que tiene mucha comorbilidad, con una funcionabilidad muy baja, pues usted tiene que virar el pensamiento terapéutico de un pensamiento terapéutico agresivo a un pensamiento terapéutico paliativo, en donde usted va a cambiar totalmente su mentalidad y lo que va a buscar en este paciente es confort en los últimos minutos o en las últimas horas de su vida. Y no solamente confort para el paciente, sino confort para la familia, porque es una injusticia
que mientras un paciente está falleciendo en el servicio de emergencia, sus hijos, su esposa, sus primos, etcétera, etcétera, tengan que estar esperando en una sala de espera nada más a que un médico salga y ya falleció el señor. Lo ideal es que esa familia esté en los últimos momentos de transición con ese paciente. Totalmente de acuerdo. Sofi, no sé si tengas alguna otra pregunta. Sí, tenemos, bueno, realmente, doctor, muy acertado su comentario y tenemos que cambiar totalmente esa visión que tenemos de solo limitar el tratamiento al paciente sin conocer de todo cómo estaba él anteriormente en su estado basal, y también incluir al grupo multidisciplinario, al servicio de psicología, que muchas veces trabajan en tanatología, en duelo, al servicio de trabajo social, que conoce a su familia, que ha hecho ya el estudio sobre cuál es la red de apoyo del paciente, y efectivamente nadie debería morir solo, y mucho menos en un ambiente hospitalario. Pues la última pregunta que tenemos es, yo creo que también ya para llevar a cabo todo esto de manera integral, ¿cómo mejorar el tiempo de espera en la atención de los pacientes geriátricos en los hospitales para evitar estancias prolongadas por intervenciones, complicaciones y muchas veces reingresos a las salas de urgencias? Doctor Alejandro. Bueno, en los últimos años se han venido haciendo cambios en los sistemas de triage. Muchas veces teníamos la problemática del subtriaje de los pacientes adultos mayores, porque como ellos tienen poca, por ejemplo, respuesta desde el punto de vista de frecuencia cardíaca a un estrés fisiológico o algunas otras situaciones fisiológicas, muchas veces sus signos vitales, que son la base del triaje, pues eran, entre comillas, normales, no normales para ellos, pero sí normales para el sistema, y estos pacientes terminaban siendo clasificados, en nuestro caso que utilizamos el CETAS, que es el sistema canadiense de triage, terminaban siendo calificados como 4 o 5, es decir, pacientes que podían esperar muchas horas para poder ser atendidos. Afortunadamente, los canadienses se dieron cuenta de esta problemática e hicieron algunas modificaciones en el sistema de clasificación. Entonces, en la actualidad, todo paciente que tenga más de 85 años, todo paciente que sea comórbido, es decir, que tenga 4 o más enfermedades agudas con un curso clínico adecuado o inadecuado, todos aquellos pacientes que tengan desafío cognitivo o todos aquellos pacientes que se encuentren en el grupo de una enfermedad o pertenezcan a un grupo de una enfermedad terminal o avanzada, automáticamente, no importa por el motivo de consulta que vengan, son clasificados como CETAS 3. Es decir, son pacientes que se tienen que ver en los siguientes 60 minutos a 3 horas después del ingreso al servicio de emergencias. Ahora, a esa base, usted le suma el motivo de consulta, los hallazgos clínicos y demás, pues probablemente estos pacientes van a subir de rango y van a terminar siendo un CETAS 2 o un CETAS 1. Entonces, modificaciones, pequeñas modificaciones en los sistemas de triage para adaptarlos a la problemática propia del adulto mayor sería mi recomendación para poder mejorar la atención de estas personas. Muchas veces hay algunas cosas que uno puede hacer, ¿verdad? Yo siempre le digo a los residentes, no importa por lo que venga un adulto mayor o venga por lo que venga, hágale un electrocardiograma, no pierde tiempo, pues es costo efectivo. Si bien es cierto, muchas veces vas a identificar algunos hallazgos que ya son propios o que ya son conocidos en el paciente, pues de pronto vas a encontrar muchas veces que aquel paciente adulto mayor que venía por un delirium tenía un infarto, o que aquel adulto mayor que venía por alguna otra patología de pronto tenía una patología cardiovascular de fondo. Hemos tenido pacientes, por ejemplo, con una disección de aorta que el motivo de consulta fue gonalgia, dolor en la rodilla. Hemos tenido pacientes con aneurismas de aorta abdominal rotos que su motivo de consulta fue dolor en cadera y estaban siendo observados en el área de ortopedia. Entonces, así de peligroso puede ser el adulto mayor si no lo enfocamos adecuadamente, y por eso, pues estos pequeños cambios pueden ayudar. No sé si el doctor Rojas tendrá alguna otra recomendación adicional. Yo creo que sí, la complacencia yo creo que debe ser uno de los factores determinantes en este tipo de situaciones. Como bien mencionas, Doc, a veces la confianza, como tú dices, la observación y el obviar algunas cosas es lo que puede llevarnos a un mal pronóstico y que la evolución de esa enfermedad o nuevo episodio pues se deteriore continuamente. En el ambiente prehospitalario pues hay muchos factores, ¿no?
en los cuales pues no tenemos tanto los auxiliares clínicos como en el ambiente hospitalario. Sin embargo, ya cada vez es más frecuente ver ambulancias con electrodosis derivadas, un monitor multiparámetros, ventilación mecánica, sí, portátil. Por ahí hay un protocolo de estudio en el caso de incluso gasometría arterial en este tipo de trastornos ya a nivel prehospitalario. Entonces yo creo que el limitar la complacencia, limitar la confianza y tener un alto índice de sospecha va a ser el que va a marcar la diferencia en este tipo de situaciones. Y vuelvo a lo mismo y defiendo esa parte de que estar de manera regular, cambiando también o migrando a la parte de primer nivel, sí, las consultas de primer nivel, e incluso hay un programa de medicina comunitaria del servicio de emergencias en el cual participan, y puede ser que en el primer nivel no tenga acceso al electro de 12, pero tal vez la ambulancia, que sí puede responder en un periodo corto de tiempo, puede identificar un trastorno que puede ser mortal para los pacientes. Entonces, también aplicar este tipo de situaciones en las cuales se involucre más el servicio de emergencias, que tenemos que quitarnos también ese pequeño chip de que el servicio de emergencias no está limitado a una sala de urgencias o no está limitado a una ambulancia, sino que también puede ir hacia el paciente, ¿no? Y no en una situación completamente de urgencia, sino también en una inestabilidad fisiológica, como bien ya lo comenté. Muy bien, pues por cuestiones de tiempo vamos a dejar aquí las preguntas. Tenemos otros comentarios muy buenos felicitando al doctor Alejandro Moya, al doctor Omar Tapia. Muchas gracias a todos por su participación, a todos los que están conectados. Tenemos gente conectada de todos los estados de la República, gente de Panamá, gente de Chile, República Dominicana, que han estado siguiendo esta ponencia. Y bueno, pues para nosotros como Sociedad Mexicana es un placer haber tenido el día de hoy a estos excelentes ponentes, más a ponentes nacionales e internacionales, y haber hecho evidentemente pues un punto de vista multidisciplinario en un tema tan importante que es este, y que creo que así tendríamos que hacerlo con muchos de los temas que hacemos en el servicio de urgencias para poder dar un mejor abordaje y un tratamiento. Así que, pues, doctor Alejandro Moya, doctor Omar Rojas, muchas gracias por la participación el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros y por poder darnos a conocer sus experiencias y sus conocimientos en este tema. Yo creo que es algo que va a ser de mucha ayuda y de mucha utilidad para nuestros socios. Y como dicen bien ustedes, cambiar la mentalidad es lo más importante, ¿no? Nuestro lema que utilizamos en el bienio 21-23 de esta sociedad, pues es ciencia y humanismo. Coincidimos en que lo más importante para la atención de un paciente en urgencias no solo es usar la ciencia como parte del conocimiento científico, sino también no olvidarnos de que la persona a la que estamos atendiendo es una persona, es un ser humano. Y ahí yo creo que complementamos todo de manera muy adecuada. Sofi, no sé si tengas otra cosa que decir. Realmente no, doctor, solamente a unirme a las felicitaciones. Yo creo que este es un tema que necesitábamos tocar, un tema del cual se puede hacer una especialidad, una subespecialidad, y que no debemos de dejar a un lado, recordar siempre que nosotros vamos a llegar a tener esa edad y nosotros somos quienes debemos y tenemos la responsabilidad de educar a nuestros residentes, internos y estudiantes, porque ellos pueden ser quienes nos atiendan en un futuro. Así es. Muchas gracias, doctor Alejandro Moya, doctor Omar Rojas, Sofi, doctora Sofi Romero. Muchas gracias a todos y nos vemos para la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Nos da mucho gusto que Guadalajara sea sede del próximo Congreso Internacional de Urgencias y Reanimación 2022. Nos da mucho gusto también que esta Guadalajara sea el epicentro de muchas de las actividades, pero también sea el estandarte de muchos de los íconos de la mexicanidad, la charrería, el tequila y el mariachi. Entonces creo que somos una opción no solamente muy atractiva, sino un lugar en donde van a disfrutar su convención, van a disfrutar su congreso, sus actividades, pero también las van a poder generar con muchas otras actividades como culturales o deportivas que se generan día con día en la ciudad. Bienvenidos a Guadalajara, los esperamos
para que sientan la calidez jalisciense, la calidez tapatía y sea una experiencia para todos ustedes. Bienvenidos a Guadalajara.